Ahí está. Justamente, estamos hablando Preséntanos el libro, Cari. de Por la Libertad de Conciencia, las jornadas de mayo de 1923. Germán Peralta Rivera nos acompaña en los próximos minutos para que nos cuente de esta presentación que es del Fondo Editorial del Congreso de la República y que aborda un momento interesante de nuestra historia que tiene que ver con manifestaciones sociales. Señor, ¿Qué bienvenido. tal? Bienvenido aquí a Buenas Nuevas. Lo invito a ponerse al centro, por favor. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, por la libertad de conciencia, ¿en qué momento de la historia del Perú nos ubica? Es de hace un siglo, en 1923, cuando estudiantes universitarios de San Marcos fundamentalmente, o sea, estudiantes de 18 a 25 años, se alzan en protesta contra una medida dictatorial del arzobispo Lizón, que, apoyado por la tiranía de Leguía, intentó consagrar el Perú al corazón de Jesús. Es decir, atentando contra la libertad de creencias, porque en el Perú todos no son cristianos católicos, son protestantes y también de otras religiones. Entonces los estudiantes asumieron la defensa de la fe, de la conciencia de los peruanos. Ahora, ¿cuánto tiempo le ha tomado escribir un libro así? Porque hay que estudiar muchas horas, leer muchas horas, sobre todo historia, capaz de entrevistar, conversar con personas que vivieron o conocieron esa época. Bueno, comenzaré por donde usted termina. Hice entrevistas a los principales protagonistas y también es un trabajo de investigación fundamentalmente de fuentes periodísticas, revistas, en diversos archivos y bibliotecas del Perú. Un trabajo de historia no es un trabajo de creación literaria que tiene sus momentos. Nosotros somos metodológicamente investigadores que nos demoramos mucho más tiempo. ¿Cuánto habrá sido? ¿Unos 10 años, maestro? Más o menos unos 10 años dentro de un contexto. Yo me especializo en la década del 20, que me parece que es la década más rica e importante de la intelectualidad peruana. En el republicanismo peruano, la década del 20 es en donde se presentan los intelectuales más profundos que tiene el país. Le puedo dar algunos nombres. Tiene usted César Vallejo, Víctor Raúl Ayala Torre y José Carlos Mariate. ¿No? Ahora, para el público que se está conectando en estos momentos al Buenas Nuevas, Malas Nuevas, les comentamos, estamos con el historiador Germán Peralta, que ha escrito el libro Por la Libertad de Conciencia, que nos habla un momento de protesta y que vamos a explicar o recordar al público, porque usted habla de que se levantaron justamente las masas para evitar que el Perú se consagre al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué significa consagrarse en ese nombre? Porque somos un país laico, en el que se aceptan todas las religiones, pero ¿qué significaba consagrarse en este término? Justamente hacer una profesión de fe religiosa atentando contra un derecho constitucional, puesto que en el país, le vuelvo a reiterar, no hay una sola creencia religiosa, hay una diversidad de ellas. Entonces lo que imponía la Iglesia era que todo el Perú tuviese una adoración católica. Fundamentalmente ella, ¿no? Y esta era una medida que iba acompañada con la reelección que pedía Leguía. O sea, buscaba popularidad, quizás llegar a los conservadores para que pueda nuevamente ratificar su poder. Así es, a todos los sectores que no tenían opinión, pero que felizmente en ese momento los medios de comunicación, que eran fundamentalmente los periódicos, todos a una estuvieron en contra de la medida del arzobispo, a excepción de la prensa que había sido confiscada por el comercio. ¿Me permite una más, por favor? ¿Qué significaba ello? Si es que todo el Estado se consagraba al corazón de Jesús, se iba a perseguir quizás, no sé, a los evangelistas, a los mormones, a cualquier otra religión que se profesara en el Perú. ¿Eso iba a ser una persecución para esas iglesias? Iba a ser el monopolio fundamentalmente, ¿no? Y eso ya es bastante, ¿no? No, el monopolio religioso, el monopolio de las creencias, ¿no? Entonces, el Perú no puede estar sometido nunca a ningún tipo de dictadura y de monopolio. La Iglesia cometió un error y pagó caro, porque a las 72 horas
tuvo que retirarle el decreto porque hubo un muerto, un obrero y un estudiante, lo cual dio pie a que en este país los obreros y los estudiantes se juntasen. Y el actor fundamental de las protestas fue en ese momento Víctor Raúl Ayala de la Torre, que da base e inicio para la creación del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, por lo que él va a ser desterrado y expulsado del país. Interesante este vistazo a la historia moderna, diríamos, del Perú. Ahora, importante también esto que nos dijo. Yo entrevisté a los de los años 20 que eran parte de la intelectualidad. ¿Cuánta diferencia ve entre esa generación y la actual, los políticos actuales? ¿Qué les está faltando a los políticos? Antes habían políticos, ahora hay politicastros, gente sin ideas, sin cultura, y nosotros vemos a diario que cuando leemos las páginas políticas parece que estamos leyendo las crónicas policíacas. ¿Podrán escribir un libro así como el de usted, algún congresista de la República hoy por hoy? Es una ironía muy pública la suya, creo que no. Se ríe, suficiente. Perfecto. Muchas gracias al historiador Germán Peralta por acompañarnos. Gracias, señor, aquí por su tiempo. en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Ahí está. Qué bonito, mira, es un episodio de la historia, Ahí está. pero que efectivamente nos llama nuevamente a la reflexión de cómo las manifestaciones y la organización, en un momento en el que no habían redes sociales, se convocaron las masas y se tomó una decisión distinta.